Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del primer podcast de esta temporada, de esta séptima temporada. Como bien sabéis los que habéis visto el primer podcast, pues nos faltó Camilo, que no pudo asistir por un problema de última hora, así que consideramos este podcast como la segunda parte del anterior. Y nada más, empezamos sin más historias. Presentamos a Camilo Higuita, desarrollador de aplicaciones como VBave y otras, contribuye en KDE y encabeza el proyecto Maui. Bienvenido a los podcasts de KDE España, Camilo, un saludo. Hola, gracias por invitarme. Gracias por atender la invitación. Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España, socio de GNU Linux Valencia, en 10 millones de líos más metidos. Pues nada, gracias por estar aquí en esta segunda parte de este primer podcast, Baltasar. Pues nada, otra vez encantado de estar con amigos, la verdad, y comentar, ya que estoy con más proyectos y demás, decir que ahora mismo estoy participando en un programa de radio Vétera que se llama Somos Tecnológicos, que, bueno, Vétera es un pueblecito de Valencia y que emite todos los miércoles de 6:30 a 7:30, pues una horita de charla sobre todo, sobre New, sobre Linux, sobre tecnología, sobre 1000 cosas. Y nada, que os invito a escucharlo, que supongo que en directo no podréis porque la emisora es la emisora, pero es corta, evidentemente, pero hace sus podcasts, los publica y bueno, buscadlo que lo encontraréis. Y si no, lo pongo en las notas del programa, por si alguien quiere escucharme. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que debes ponerlo en la descripción del vídeo, claro que sí. Muy bien. Mari Carmen Fernández, que la semana pasada ahí al final no pudo ser, pero ahora sí ya inicias temporada con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, Pau. Y la verdad que con muchísimas ganas de estar ya con vosotros, que por desgracia no pude la semana pasada, pero aquí estoy. Muy bien, sí, claro que sí. Y ahora ya, a partir de ahora ya no puedes fallar ya ningún capítulo, ya, así que... Bueno, y como siempre, os habla Rubén Gómez Antolí, miembro de KDE España, del colectivo Hack La Almería y de la The Document Foundation. Al control técnico, Jorge Lama, muchísimas gracias por estar ahí. De nuevo agradecemos a la asociación Melissa, que es una asociación de usuarios de software libre gallega, el uso de la plataforma Big Blue Button, que estamos hoy de nuevo utilizando otra vez. Pues un poco como en la segunda parte del podcast de la semana, bueno, del podcast anterior, ya estuvimos, los que lo habéis visto, pues ya sabéis que estuvimos hablando de convergencia, de cómo un poco ha venido evolucionando todo este tema desde que prácticamente los móviles inteligentes o los móviles con capacidades más avanzadas empezaron a avanzar, cómo principalmente fue la web la que ha tirado del carro para que eso, que digamos todo sea adaptable a las pantallas y poco a poco el resto de aplicaciones, de escritorio y demás, ¿no? De un poco todo el resto de aplicaciones, pues poco a poco ha tenido que ir adaptándose a esta nueva realidad que son los móviles que prácticamente están en todas partes, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que no tenga un móvil inteligente ya, ¿no? Entonces, un poco la discusión era, o la discusión, no, la conversación era sobre todo este tema, cómo ha evolucionado, cómo los proyectos libres se están adaptando, cómo un poco está evolucionando todo el tema de software. Mari Carmen, un tema que es recurrente, que nos gusta mucho, que ya lo hemos tocado innumerables veces. ¿Qué es la convergencia para ti? La verdad que no sé explicarme muy bien, pero según tengo entendido y según puedo decirlo, es la forma que tenemos, ¿no?, ya de conectar los dispositivos entre sí, que una misma aplicación podamos verla desde diferentes dispositivos y poderla usar sin ningún problema. Y Camilo, ¿es la convergencia el futuro o es otra cosa? ¿Me preguntas eso? Sí. Pues supongo que sí, mientras sigan habiendo diferentes dispositivos, va a ser necesario que las aplicaciones puedan adaptarse para que el usuario, para la experiencia de usuario sea más eficiente.
Entonces, mientras sigan apareciendo más dispositivos como smartwatches o realidad virtual o televisores o cualquier otro tipo de dispositivo, creo que la convergencia va a seguir siendo muy relevante. VPorts, el antiguo Ubuntu Phone, ya pensaba en la convergencia. ¿Se sigue sosteniendo la idea? Pues yo creo que sí, incluso más que antes. Por ejemplo, me llama la atención que, por ejemplo, ya Apple, perdón, ya vaya a utilizar sus propios chips ARM, que es lo que utilizaban en sus teléfonos y en los iPads, o que teléfonos comiencen a jugar con el hardware, como se presentan con pantallas que se doblan, y como el Microsoft está que tiene dos pantallas pues, que giran, no sé cómo se llaman. Entonces sí, todo apunta a que va a seguir siendo relevante. Y Baltasar, para ti, ¿cómo definirías la convergencia? ¿Crees que también debería seguir pensándose en un futuro y si se sigue sosteniendo la idea? Sí, igual que la semana pasada, o el podcast pasado, sigo mirando lo mismo, básicamente, que la convergencia es algo que vino para quedarse, que va a costar mucho, que va a ser fundamental si algún sistema operativo quiere realmente dominar el mercado, pues evidentemente la convergencia debe ser algo a lo cual deben optar todos los sistemas. Y en eso el software libre, pues creo que poco a poco, piano a piano, lo va a llegar a conseguir. Camilo, estuvimos preguntando la semana pasada a Joan, uy, parece que Baltasar se nos ha caído, pero bueno, como ya parece que había terminado de hablar, pues nada, pues volvemos contigo, ¿no? Preguntamos la semana pasada un poco a Joan varias cosas que ahora, pues claro, al no estar tú, pues te las vamos también, digamos, un poco a volver a preguntar a ti porque queremos conocer también tu punto de vista, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, el diseño adaptativo, convergencia, pues como hemos dicho, apareció primero en la web y la pregunta es un poco si están las aplicaciones habituales, nuestras aplicaciones, digamos, de escritorio, si están aprendiendo algo al respecto, ¿no? Sobre ya ese diseño adaptativo que apareció primero en la web y ahora las aplicaciones habituales, los exploradores de ficheros, los procesadores de texto, etcétera, están siguiendo un poco el camino, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que aprendió del responsive design, de cómo trabajar con layouts, de cómo disponer de los elementos, pero creo que también se ha aprendido mucho de las pantallas de teléfonos móviles, porque son mucho más pequeños, entonces es más complicado diseñar algo que sea óptimo en un tamaño tan restringido. Entonces creo que un poco de la web, pero en gran medida de los teléfonos. Y bueno, y Camilo, ¿cómo es desarrollar una aplicación utilizando MAUI? ¿Es muy diferente a un desarrollo de aplicación, llamámoslo de una forma normal? No, es simplemente una librería, una utilidad para tener componentes gráficos que ya están diseñados o tienen unas funcionalidades básicas. Solamente es importarlo, utilizarlo, o sea, si sabes utilizar si has utilizado QML o Qt, pues ya, va a ser muy sencillo, tan sencillo como utilizar Kirigami. O sea, no tiene nada muy complejo. Supongo que podría llegar a ser complejo porque la documentación aún no está lista, entonces hay muchos features que tiene MauiKit que no son evidentes si no parecen documentados. Pero estamos trabajando en tener la documentación lista para este próximo release que va a ser a final de este mes. Pero creo que estamos empezando la casa un poquito
por el tejado, porque creo que muchos de nuestros oyentes no saben ni lo que es MAUI. Entonces, ¿podrías explicarnos MAUI qué es, Camilo? Ok. MAUI es un proyecto que embarca aplicaciones, frameworks para crear aplicaciones convergentes, para tener una experiencia convergente más que aplicaciones. Dentro de MAUI hay un framework que se llama MAUI Kit, con el cual construimos todas las aplicaciones convergentes. También funcionan en diferentes plataformas. Y tenemos unas librerías que tienen mucho que ver, todo tiene que ver con la convergencia. Hay librerías que nos sirven para poder sincronizar datos a través de dispositivos. Entonces, si tienes, digamos, una aplicación para tomar notas en tu teléfono, convergencia también es que esta misma aplicación funcionando en tu computadora de escritorio sincronice esas mismas notas. Entonces, MAUI provee este tipo de utilidades. Y las aplicaciones desarrolladas con MAUI, ¿para qué sistema operativo están pensadas? Supongo que New Linux, pero ¿alguno más? ¿Se cierra la ventana o...? En este momento nosotros distribuimos paquetes para Windows, para Linux, para computadores Linux con AMD 64 y también para ARM y también para Android y macOS. Y pruebas se hacen para iOS, pero por la naturaleza de iOS es muy difícil que las aplicaciones funcionen bien porque es un sistema muy restringido. Entonces, por el momento solamente Windows, Android, macOS y Linux. Y una pregunta que siempre me he hecho con esto de las aplicaciones convergentes. Un desarrollador hace la aplicación, llámale X, y de repente le da un botoncito y aparece la misma aplicación para todo tipo de pantallas y todo tipo de sistemas operativos, o hay que hacer otros ajustes. La idea es que sea así, como que si escribes una aplicación que está funcionando bien en el escritorio, no te tengas que preocupar de cómo va a estar la distribución de los elementos en una pantalla más angosta, como la de los teléfonos. Pero cuando se escribe la aplicación, no tiene que tener en cuenta que puede correr porque con la convergencia salen todos esos problemas de que puede existir diferentes tipos de inputs. Puede ser táctil, pero también puede ser con un stylus, o puede ser con un teclado, o con un mouse, o puede ser una combinación de todos estos. Entonces, al diseñar la aplicación, se tiene que tener en cuenta todas estas variables y el proyecto MAUI provee herramientas que le pueden decir a la aplicación si se está utilizando un teclado, si se está utilizando un mouse, si se está haciendo un gesto, un toque en una pantalla táctil, y ya depende de la aplicación cómo reacciona a estos inputs. Camilo, repasando un poco lo que se ha hecho en MAUI, hemos visto que se ha desarrollado Index, que se ha desarrollado VBase, que lo hemos nombrado cuando te hemos presentado. Pero, por ejemplo, en Index, ¿no? ¿Por qué no añadir la funcionalidad de convergencia a Dolphin, por decir algo? ¿Por qué desarrollar desde el principio un nuevo explorador de ficheros? Pues puedo hablar desde mi opinión personal y es más fácil empezar el proyecto desde cero que ajustarse a un base de código que ya está escrita, que es bastante vieja, y de eso un proceso más lento y más tedioso que empezar un proyecto nuevo. Sin embargo, aunque no se está trabajando con Dolphin, se utilizan todas las librerías que utiliza Dolphin, que es de KF5. O sea que básicamente ha sido como un poco reescribir solo la interfaz, mientras digamos que un poco los motores internos se han de alguna forma reutilizado, ¿no? Sí. Vale. Y fíjate que con esto precisamente hablábamos con
hablábamos con Joan la semana pasada, un poco que lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo móvil, ¿no? Es que vemos que se están, de alguna forma, reescribiendo todas las aplicaciones, ¿no? Digamos, es un poco la pregunta que siguiendo un poco el hilo de lo que te acabo de preguntar, ¿no? De alguna forma, no estamos gastando tiempo, gastando esfuerzo en algo que a lo mejor sería de alguna forma un poco más fácil reutilizar, o sea, lo que ya tenemos, intentar pegarle a esa, centrarnos solo en la interfaz y aprovechar para añadir más funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, poníamos el ejemplo de una aplicación para tomar notas que nos permita tomar notas a mano alzada en el otro podcast, ¿no? De estas prácticamente no tenemos ninguna. Y fíjate que en el móvil, pues sería muy fácil, ¿no? Poder, de alguna forma, y lo digo, por ejemplo, por mi caso, que soy ingeniero industrial, y a mí lo que me gusta, pues, digamos, lo que me gusta, no, lo que me interesa o lo que me haría falta, por ejemplo, es que yo estoy escribiendo una pequeña descripción de algo con mi teclado y de pronto inserto pues un croquis de una máquina o un diseño que yo estoy tomando o que estoy tomando nota y necesito meter un plano, ¿no? Y eso con el móvil sería fácil, ¿no? Pero sin embargo, yo no he encontrado todavía una aplicación que permita, digamos, mezclar trozos, digamos, escritos a teclado y trozos con croquis, ¿no? Y un poco da la sensación un poco de que estamos reescribiéndolo todo cuando ya tenemos aplicaciones que son muy buenas y que funcionan bien y que las tenemos más que probadas, y que estamos un poco reinventando esa rueda, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto desde tu óptica, desde tu perspectiva? Voy a empezar como por atrás. De hecho, Maui tiene un control que se llama Doodles, que sirve para utilizar el stylus o tu dedo para tomar notas y pasar hacer un procesamiento del texto a texto plano. Por ahí meto el dato. Y por un lado, es lo duplicar. Yo esto lo veo. Sí. Vale. Entonces decía que, empezando un poco desde atrás de lo que mencionabas, Maui, sobre las notas y poder tomar notas con un stylus, Maui tiene un componente que se llama Doodle, que te permite escribir pues tomar notas con el dedo o con un stylus. Y estamos en el trabajo, en el proceso de hacer que lo que se escribe haya un procesamiento de esa imagen y se convierta en texto plano. Entonces quería como decir que estamos trabajando en eso. Y por otra parte, lo que mencionabas de duplicar los esfuerzos en crear aplicaciones que ya están bien, en reinventar la rueda. Yo realmente esto no lo veo como un problema desde mi punto de vista. Creo que esa es la libertad que te da el software libre, de que puedas hacer eso, de poder experimentar y poder utilizar bases de cosas que ya existen, aprender de ellas y crear cosas nuevas. De hecho, pues yo realmente no he terminado de estudiar sobre informática. Yo realmente soy artista plástico y lo veo mucho desde esa perspectiva, desde el arte, desde poder tener la libertad creativa de empezar proyectos. No solamente es como una máquina o un programador que voy a entrar solamente a hacer eso, sino que yo necesito como persona poder ser creativo con las cosas que estoy haciendo. Eso tiene mucho que ver cómo va a ser la interfaz, cómo van a funcionar las interacciones o la experiencia de usuario. Y eso es lo que me permite el software libre, pues tener esta libertad de expresarme a través del software. Entonces no lo veo tanto como un problema de reinventar la rueda. Yo creo que si hay un programa que lo va a hacer bien, va a ser un programa que va a cuajar, que va a quedar y que va a seguir creciendo. Ustedes pueden seguir apareciendo cientos y cientos de las mismas aplicaciones, pero seguro alguna va a pegar. Como es el caso de KDE. Claro, o sea, bueno, por lo que cuentas, ¿no? O sea, estás un poco siguiendo la línea, ¿no? Evidentemente desde tu formación profesional, ¿no? Que nos estás diciendo que es diseñador, un poco, pues, por ejemplo, como puede ser el proyecto Elementary, ¿no? Que ellos se han centrado mucho más en el diseño que lo que sería un poco, o sea, han partido del diseño,
para hacer aplicaciones que realmente el usuario se sienta muy cómodo con ellas, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. Y Camilo, en los últimos podcasts de la temporada pasada, hace relativamente poco, vimos a Plasma en pantallas grandes. Si estamos hablando de convergencia, ¿están estas aplicaciones preparadas para desplegarse en pantallas gigantes? Como está diagramadas, yo creo que sí es posible, solamente es escalar un poco las cosas, porque algo muy importante que hemos aprendido como de las pantallas pequeñas es algo que se llama compact design, que el diseño debe ser compacto y no debe tener debe tener mucho ruido gráfico. Entonces, en ese sentido, sí, en el sentido de controlarlo con los inputs, porque en un televisor ya funcionaría como con ese tipo de controles o con un input de voz, es cosas que todavía se tienen que estar trabajando, porque es algo muy complejo poder controlar la cantidad de inputs que pueden tener los diferentes dispositivos. Entonces, la navegación en una pantalla grande en un televisor es más difícil que la navegación con un teclado, con un mouse o con un dedo. Entonces, todavía le falta. Por tanto, una aplicación adaptativa o convergente se adapta a cualquier tamaño de pantalla. ¿Y qué se debe de tener en cuenta con respecto a la interfaz? ¿O es una biblioteca, infraestructura la que se encarga de ello? No te escuché bien la pregunta, se escuchó entrecortado. Repito. Por tanto, una aplicación adaptativa o convergente se adapta a cualquier tamaño de pantalla. ¿Qué se debería de tener en cuenta con respecto a la interfaz? ¿Sería una biblioteca de infraestructura la que se encarga de ello? ¿O hay más detalles a tener en cuenta? Pues una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que no solamente se tiene que adaptar la interfaz gráfica, también se tiene que adaptar la experiencia de usuario, y eso tiene que ver mucho con lo que ya mencionaba de cómo funcionan los inputs. Entonces puedes tener la interfaz gráfica que se escala a un tamaño adecuado, grande, de un smartphone a un televisor, pero la experiencia va a ser completamente diferente porque la navegación es diferente. En este sentido, por ejemplo, Kirigami ayuda mucho con algunas propiedades que tiene el framework para saber si está corriendo, en qué modo está corriendo, también para saber sobre las unidades de medida que varían mucho por la densidad de los píxeles. Y en este caso, por ejemplo, de los televisores, también está el proyecto de Microsoft que ayuda a tener tienen como estos workers que son comandados por voz. Entonces sería como un input adicional que puedes tener para navegar a través de la aplicación con la voz. Entonces son como librerías que están un poco en el mundo del software libre, que hay que intentar enlazarlas para poder hacer que la convergencia sea algo factible. Entonces, Camilo, ¿existen diferencias entre desarrollar con la convergencia actual y una aplicación solo de escritorio? ¿O qué diferencias entre desarrollar para móvil y para escritorios nos podemos encontrar? Pues no sé si han tenido la oportunidad de probar aplicaciones que están diseñadas solamente para escritorio en el teléfono con Plasma Mobile, pero o sea, desde los tamaños de los elementos que son imposibles de apuntar con los dedos, hasta problemas de que la aplicación no se escala y queda por fuera de la pantalla. O sea, no creo que no es sencillo desarrollar una aplicación que solamente está diseñada para escritorio y hacerla correr en un teléfono. Creo que va a haber muchos problemas. Por eso está este framework de Kirigami que ayuda mucho, incluso el de QQ-C2 de Qt, que ayuda ya que el escalamiento de los elementos de la interfaz sean como óptimos.
Entonces, no creo que vaya bien una persona que esté diseñando una aplicación para escritorio y que lo intente probar en un teléfono sin haber utilizado un framework que le ayude con la convergencia. Y si pasamos a hablar de los dispositivos propiamente dicho y los sistemas operativos que los mueven, ¿tú crees que necesitamos más dispositivos que lleven otros sistemas operativos aparte de los famosos y dominantes Android y iOS? Pues, o sea, si es Linux, sí, suena bien, pero ya sé, o sea, yo creo que si hay demasiados, ya va a ser difícil apuntar a todos, supongo. Aunque, no sé si es una opinión poco popular, pero prefiero que haya pocos. Pero, ¿piensas que Android es un buen sistema operativo para tener convergencia? Pues yo no tuve la oportunidad de probar este proyecto DeX de Samsung y es bastante interesante porque funciona bien. O sea, no solamente en la teoría, sino en la práctica que conectas estos dispositivos periféricos como el teclado, el mouse y un monitor externo y la experiencia es buena como escritorio. Yo creo que sí. Por el momento las aplicaciones las aplicaciones de móvil las estamos probando en Android y es como el referente por el momento, a falta de tener a Linux para teléfonos completamente listo para probar cuál es la calidad y que sí estén funcionando bien en un teléfono. Entonces me parece a mí una buena plataforma. O sea, y está madura, entonces es una buena herramienta para poder adelantar la convergencia en Linux. Tenerla lista cuando, digamos, la plataforma para teléfonos móviles con Linux esté lista. Precisamente, Camilo, te has comentado el proyecto DES de Samsung y teníamos una pregunta que ya le hicimos en el podcast, en la primera parte del podcast a Joan, ¿no? O sea, yo lo he probado, lo he probado unos minutos porque no sé, que fui una vez a comprar y lo vi, digamos, allí en la tienda y tuve la oportunidad de probarlo y me pareció que aquello funcionaba realmente bien, ¿no? Entonces, estás comentando que sobre todo vosotros desde el proyecto MAUI estáis intentando seguir esa línea, ¿no? Para explicar para todo el que nos esté escuchando, el proyecto DES es una base para el móvil que lo que hace es que una vez que tú pones el móvil en la base, puedes empezar a utilizar un ratón y un teclado con la pantalla, o sea, convertirlo prácticamente en un ordenador, ¿no? Creo que salía un... Bueno, no sé si se adaptaba realmente el escritorio, pues ya no recuerdo, que esto hace años, pero vamos, básicamente pasabas a convertir tu móvil en un ordenador, ¿no? Entonces, el proyecto MAUI está, digamos, tomando como referente al proyecto DES. Pues sí, es lo que queremos llegar a apuntar en el futuro. En este momento estamos trabajando en un shell y estamos tomando como referencia el proyecto DeX de Samsung, porque con el DeX tienes a Android con aplicaciones en el teléfono que cubren todo el espacio y cuando lo pasas a escritorio, entonces ya las ventanas pueden ser flotantes. Y con Maui, con el shell que estamos trabajando, con el prototipo, estamos experimentando como con todo este tipo de tamaños de pantalla y de cómo funcionaría un shell en una pantalla como la de un teléfono, a diferencia de la de una tablet, a diferencia de la de un escritorio. Entonces sí es una buena referencia que estamos teniendo. Y por enganchar un poquito con cosas que estuvimos hablando en el podcast pasado, ¿no? Y bueno, tengo una pregunta todavía ahí pendiente sobre el tema de los dispositivos, ¿no? Pero aparte de DES, por ejemplo, ¿no estáis mirando proyectos como VPorts que realmente tienen, a lo mejor no una interfaz realmente rompedora, pero sí es verdad que el sistema que tienen ellos de gestos, ¿no? De cómo mover las pantallas y cómo moverse entre la interfaz, sí es realmente
diferente a lo que tenemos tanto en los otros dos o en los dos sistemas operativos para móviles que hay en el mercado, ¿no? Que están dominando prácticamente, ¿no? Que son Android y iOS, el de Apple, pero Ubuntu Phone, o bueno, ahora es VPorts, sí tienen una interfaz totalmente distinta, por lo menos en cuanto a eso. No sé si también le estáis dando un vistazo, estáis intentando aprender cosas de ellos. ¿Hay algo que te guste de VPorts, Camilo? Sí, el año pasado, a principios del año pasado, estuvimos este año, estuvimos en Berlín en un sprint con el equipo de Plasma Mobile y estuvieron también 2 personas de Ubuntu Ports y tuve la oportunidad de probar el proyecto de ellos. Y sí, es muy interesante todos los gestos que utilizan para poder redimensionar las pantallas, moverlas, y la interfaz es interesante. Sin embargo, no tuve la oportunidad de probarlo con la convergencia completamente, de poder conectar un teclado y un mouse y probar cómo funcionaría, porque es como un problema que cuando comienzas a desarrollar desde algo táctil y lo conviertes pues lo expandes a una pantalla más grande, le conectas un cursor, un mouse, la adaptación diría que es pobre porque simplemente como que se están emulando los gestos y no tanto haciendo la convergencia completa. Entonces, permanecen elementos que tú con un cursor o con un mouse no utilizarías. Por ejemplo, cuando en Ubuntu Ports para redimensionar las ventanas está este gesto, creo que es con 4 dedos que tocas y puedes redimensionar, pero cuando ya estás en un escritorio, los elementos ya como que este tipo de elementos parecen sobrar. Entonces no tuve la oportunidad de probarlo completamente en un escritorio, entonces lo que pudimos tomar como referencias fue los elementos de la interfaz gráfica que tienen para el teléfono, que se ven muy terminado y funciona bastante bien, pero no tanto para escritorio. Es realmente interesante esto un poco que estás comentando, ¿no? Y aunque nos vamos un poco de ahora mismo del tema de dispositivos, ¿no? Pero esto es un poco que estás comentando, son los problemas que no llegan, digamos, al gran público cuando hablamos de convergencia, ¿no? O sea, realmente pensar que estás funcionando en un dispositivo móvil y que si ahora quieres pasar a una pantalla con un control totalmente distinto, resulta que lo que antes no era un problema, que era lo normal, ahora se convierte en un problema, ¿no? O sea, ¿qué más tipo de problemas, por ejemplo, nos encontramos cuando adaptamos este tipo de aplicaciones, ¿no? Cuando estamos trabajando sobre el tema de la convergencia, ¿no? Me imagino que hay problemas que vosotros ya que estáis desarrollando ahí, ¿no? Digamos que estáis ahí ya precisamente empujando el límite de lo que conocemos y os estáis encontrando problemas nuevos que antes no habían ocurrido, ¿no? No sé qué problemas te vienen a ti a la cabeza. Pues así a la cabeza se me vienen problemas de traducción de metáforas, de cómo funcionaría muy sencilla. Un ejemplo es cómo funciona un clic derecho para abrir un menú contextual en un escritorio, cómo funcionaría esta acción en una pantalla táctil, cómo funcionaría en un televisor. Entonces, hacer todo este tipo de traducciones y que traducciones de estas metáforas de interacciones es complicado y que tengan sentido y que no sean muy ocultas y no se pierda la funcionalidad. Y casi todos esos problemas tienen que ver mucho con la cantidad de formas de input que se pueden tener. Como que repito mucho eso porque ese es como el problema más recurrente. Intentar encontrar una metáfora que funcione en común a través de todos. Por ejemplo, tener la selección múltiple en la que estamos trabajando, pues poder hacer selección múltiple con un mouse es bastante fácil, solamente es con este lazo selection. Jalas el rectángulo sobre las cosas que quieres seleccionar y ya está. ¿Cómo traduces eso a una pantalla táctil? Y después cuando vuelvas a un dispositivo, porque es el mismo código, que todos estos gestos no se obstruyan o no irrumpan uno con el otro.
Y estamos en ese proceso, pues, y aprendiendo de otras plataformas como iOS, cómo lo hace Android, cómo lo hace Windows. Entonces, aprender constantemente de qué otras metáforas están utilizando otros proyectos y cuál podemos aplicar. Realmente veo que claro, que de cara al gran público, nada, pues esto tiene que ser fácil, pero realmente no lo es, ¿no? Realmente para nada, ¿no? Retomando un poquito lo que estamos hablando antes, ¿crees que, Camilo, que es importante que existan dispositivos sobre los que podamos trabajar, ¿no? O sea, realmente sobre los que podamos, digamos, borrar Android o iOS. Bueno, iOS creo que lo tendremos más complicado, pero bueno, digamos, borrar Android e instalar un Plasma Mobile sobre el que podamos trabajar cosas y sobre el que podamos funcionar de alguna forma y siguiendo probando, ¿no? Entonces, proyectos, por ejemplo, como Postmarket OS son realmente interesantes y ayudan mucho a esto, ¿no? Proyectos Postmarket OS o el proyecto Allium y todo este tipo de proyectos, supongo que vienen, aunque trabajan, digamos, en otro plano, pero están viniendo mucho en ayuda vuestra, ¿no? Sí, sí, con el proyecto de Postmarket he podido, antes de tener el PinePhone, había podido probar Plasma Mobile en unos teléfonos Android viejos que tenía unos teléfonos LG. Entonces vienen muy, muy de la mano, aunque en este momento no son muchos los teléfonos que están portados o que tienen soporte. Pero viene muy bien. Sé que intentar portar no es una tarea sencilla por los drivers, pero supongo que entre más teléfonos tengan soporte, va a ser mucho mejor para que eventualmente las personas comiencen a moverse de Android a Linux en teléfonos. Entonces, si mal no entiendo, Maui es el proyecto que nos va a permitir conectar nuestro móvil a otros dispositivos, ya sea doméstico, en el trabajo. ¿No? Sí, pues nuestra meta es que si tienes instalada nuestra ecosistema de aplicaciones con Maui, vas a poder utilizarlas no solamente de un teléfono Linux a un computador Linux, sino de un computador Linux a una tableta con iOS, a un teléfono con Android, y todos estos datos van a estar sincronizados. O sea, no va a importar la plataforma ni el formato, si es táctil, si es con teclado, si es con mouse, si es con voz. Es a lo que queremos apuntar eventualmente. Por el momento, todas las pruebas las estamos realizando solamente con teléfonos, con tablets y con computadores. Aún queda por pensar si podemos apuntar a relojes, a las gafas, a televisores. Aún quedan muchas otras form factors que tenemos que pensar, que son muchos más retos. Y una pregunta, si un teléfono móvil, ¿no? Pues cuenta con un montonazo de sensores, acelerómetro, inclinómetro, GPS, bueno, y todos sabemos que tienen muchos más. Y esto pues abre las posibilidades un montón. Sin embargo, según he entendido, según he visto, en el software libre no se está aprovechando mucho, o sí lo hace, pero no se percibe. Pues, aparte de que es difícil, si en ese momento resulta difícil que las cámaras funcionen bien con Linux en los dos dispositivos, yo creo que aún falta mucho para que, supongo que es tarea del kernel, poder soportar todos estos tipos de sensores. Pero yo creo que en cuanto estén soportados por el kernel, aunque también es muy difícil por la cantidad de manufacturadores que hay de teléfonos, pero si al menos, por ejemplo, proyectos como el PinePhone o Librem
pueden tener buen soporte para sus sensores, pues eso abre la puerta a que las aplicaciones puedan hacer muchas más cosas, puedan aparecer, no sé, hasta videojuegos, entonces otro tipo de aplicaciones que ya damos por sentado en teléfonos como Android o iOS, pero por el momento no he tenido una experiencia muy buena con sensores en teléfonos con Linux. ¿Y qué diferencia hay entre, bueno, este mundo, ¿no?, de los sensores y el común escritorio, donde el software libre sí que ha sido capaz de ofrecer alternativas? Pues no se me viene ninguna a la mente en el momento. O sea, por ejemplo, para el proyecto de Maui estamos trabajando en la aplicación de cámara para poder hacer videos o tomar fotos. Y ya la plataforma, por ejemplo, como Qt ofrece en el framework ya componentes que ya están listos para utilizar y son súper fáciles de utilizar. Entonces hace que la tarea de hacer la aplicación sea súper sencilla y no se pueda enfocar en crear otros features como reconocimiento facial y ese tipo de cosas. Pero vuelvo y repito, por ejemplo, en este momento estos componentes que funcionan ya en los computadores no funcionan en el PinePhone, y supongo que tampoco funcionarán en muchos de los dispositivos que, por ejemplo, Postmarker OS soporta. Hablando en terreno pantanoso, pero que está íntimamente ligado al dispositivo móvil y la nube, ¿qué peligros puede tener? ¿Tiene necesidades especiales una aplicación de nube que tenga que ser convergente? Pues la nube yo creo que es un tema muy importante en la convergencia, porque si vas a tener una aplicación corriendo en muchos dispositivos, o en una sola plataforma, aunque sea una sola plataforma, sean varios dispositivos, no tener los datos o la información de una sincronizados con la otra, casi pone en entredicho lo que es la convergencia. Sobre seguridad, no soy una persona con mucho conocimiento para hablar al respecto. En este momento nosotros estamos utilizando para hacer nuestras pruebas todas las aplicaciones que ya ofrece la plataforma de Nextcloud, que también es libre. Entonces, desde el proyecto Maui nosotros no estamos teniendo control alguno sobre los datos, solamente estamos prestando el servicio de sincronización. O sea, nunca se almacena nada o vemos nada, solamente estamos consumiendo la API que proveen las aplicaciones de Nextcloud y previendo la manera de que las aplicaciones que utilizan nuestro framework de una manera fácil puedan consumir esas APIs y mostrar el contenido y sincronizarlo. O sea, Camilo, en ese sentido, digamos, también has mencionado Nextcloud, pero por ejemplo, un ejemplo, digamos que para todo el que lo haya probado quizás sea más claro, ¿no? Sería Matrix, ¿no? Que tú puedes tener tu cuenta de Matrix, tu chat de Matrix y cambias entre el móvil, cambias entre el ordenador o cambias a cualquier otra cosa, al navegador, y en todos los sitios tienes tus conversaciones de alguna forma completamente sincronizadas y no te pierdes nada, ¿no? O sea, de alguna forma, con comillas, ¿no? Matrix nos está indicando ese camino a seguir en cuanto al tema de la nube, ¿no? Sí, aunque no soy un usuario de Matrix, es como, supongo que es lo mismo que funcionaría como con Telegram, donde incluso puedes tener sincronizados los fotos, imágenes, audios y documentos que has compartido con los otros. Sí, nosotros esperamos que ese sea el caso con algunas de las aplicaciones de Maui para el próximo año. Por el momento solamente estamos como prueba sincronizando notas con la aplicación que se llama Búho y también estamos sincronizando música con Wave, W-A-V-E, que puede hacer streaming de música de archivos que están en Nextcloud. Entonces es todavía una meta que tenemos para el 2021, que más aplicaciones, por ejemplo, como Pix, pueda sincronizar la colección de fotos de la cámara del teléfono al escritorio y también para los documentos. O sea,
En este sentido, Camilo, porque evidentemente la nube tiene ciertos peligros, ¿no? Por el tema de la privacidad, etcétera, etcétera. Está claro que la apuesta desde un poco desde el software libre con la aplicación de referencia es Nextcloud, ¿no? Pero un poco, tenemos que ver un poco eso, ¿no? Sobre todo que ya se está viendo con otras aplicaciones, por ejemplo, de mensajería, que quizás es la aplicación que más utilizamos todo el mundo, ¿no? Que tenemos una lucha entre aplicaciones con aplicaciones cerradas, o sea, protocolos cerrados, etcétera, ¿no? Y sin embargo, nosotros dentro del software libre, pues lo que estamos un poco defendiendo son protocolos abiertos, aplicaciones federadas, que se interconectan entre ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que andar por ahí o tú encuentras un peligro cuando hay esa lucha de protocolos que solo están hablando entre ellos, impidiendo esa interoperabilidad entre aplicaciones y sistemas, ¿no? Y aparte, entiendo, supongo que tú también compartes un poco esos peligros de tener los datos en una nube que de algún modo escapa a tu control, ¿no? Porque está en el ordenador de un otro, ¿no? O sea, vamos bien dentro del software libre apostando por esos protocolos abiertos y esas aplicaciones federadas, incluso aplicaciones autoalojadas, porque recordemos que Nextcloud o cualquier otra aplicación dentro del software libre te la puedes autoalojar, ¿no? Pues sí, siempre es preocupante que no puedas tener conocimiento de dónde están yendo tus datos, con quién se están compartiendo. Tenemos al menos opciones por el momento como Nextcloud, que me parece que es bastante buena. Yo lo he estado pensando personalmente y a mí no me preocupa tanto mis datos al utilizar plataformas que son cerradas y son muy populares, pero me preocupa aún más es como la cantidad de gente que va a estar utilizando y el número de datos de las personas. Entonces yo creo que por ese lado es lo que me preocupa, de que haya tan poca competencia y que las compañías que ya están posicionadas sigan aumentando su base de usuarios. Supongo que este proyecto en el que estamos trabajando todos en común, que es el software libre, alivia eso con proyectos tan dispares como Nextcloud, que por ejemplo lo estamos utilizando nosotros desde la convergencia, que también va a ser utilizado por Linux en teléfonos. Entonces como que toda esta ecosistema que estamos construyendo desde el software libre un poco alivia todo eso, aunque creo que es difícil que las personas que ya están tan sumergidas y que no son tan propensas a querer probar tecnologías nuevas o no son curiosas por todo eso, es difícil que se muevan de estas plataformas cerradas a unas nuevas. Camilo, entrando en algún ejemplo más concreto, la aplicación Krita, que suponemos que conoces, ¿están dando el camino adecuado ofreciendo en distintos dispositivos ya más allá del escritorio? Pues no tengo mucho conocimiento en qué tantas otras plataformas corre Krita. Creo que vi que funcionaba ya en unas tabletas con Windows, pero no estoy seguro. En realidad no la he utilizado mucho. Sí, Krita también ahora ya, perdón, está también funcionando bajo Android y vamos, está ofreciéndose por eso. Un poco la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Porque Krita ya, digamos, se está convirtiendo en una aplicación multiplataforma que ya están pensando en una utilización en escritorio y en tableta, ¿no? Un poco quizás no está marcando también un poco el camino, al igual que vosotros, ¿no? Aún no lo había probado, pero suena interesante que pueda funcionar, porque sé que tienen una comunidad muy grande de artistas. Eso sí, lo he visto. ¿Aplicación nativa o aplicación de encubierta? Es decir, un navegador pues empotrado. Ok, como aplicaciones web. ¿A qué te refieres? Creo que se refiere a que si se están haciendo aplicaciones nativas para
específicas o simplemente es una página web encubierta, disfrazada de aplicación? Ok. Mm, Mientras estuve estudiando informática, conocí muchos compañeros que eran muy fanáticos de estas aplicaciones progresivas, creo que es el nombre que tienen. Pues creo que es la manera más, es una manera ágil y fácil de crear convergencia, porque solamente vas a estar diseñando una página web y además, y que te va a permitir acceder a cosas al hardware. Pues realmente no tengo nada contra ellas, supongo que son muy pesadas, van a ser pesadas, van a consumir más memoria, pero me parece muy interesante que se pueda lograr con Node.js o con todo ese tipo de tecnologías que ya tienen, que supongo que también puede ser problemático porque ya le está permitiendo al explorador tener demasiado acceso al computador. Entonces, no sé. Vamos, que para último recurso, vale, pero mejor que no. Ese sería el resumen, ¿no? Sí. Vale. Y perdona, Camilo. Sí, sí. Entonces tú, por ejemplo, cosas como el WebAssembly y todo esto, que también está saliendo un poco, que incluso me parece que Mozilla ha andado detrás también un poco de esto, ¿tú le ves futuro a esto o no, no? O sea, yo, por ejemplo, sé que por el tema mío de la ingeniería, que a veces pues vigilo un poco que se está haciendo un poco por el mundo de aplicaciones CAD, ¿no? Como AutoCAD, ¿no? Que es la gran referencia, aunque no es la mejor ni de lejos, pero desgraciadamente pues es la referencia. AutoCAD está intentando hacer cosas con WebAssembly, ¿no? O sea, como meterlo todo en el navegador. Entonces, a mí personalmente me parece que esto no es lo lógico ni debería ser el camino a seguir, ¿no? Porque entonces que se nos van a quedar cosas tontas en la mano y que si no tienen un acceso a internet, pues no van a poder hacer nada, ¿no? Y bueno, no sé, ¿no? El resto de la gente, pero es que yo me muevo bastante por sitios que no hay cobertura y si no tengo cobertura no puedo trabajar, ¿no? O sea, ¿tú crees que realmente esto, bueno, como hemos dicho, ¿no? Último recurso sí, pero quizás no, ¿no? Y proyectos como WebAssembly, no sé qué sensación te transmiten. Pues al contrario, yo creo que es una manera muy fácil y muy eficiente de apuntar a la convergencia, porque ya en Internet ya tienes un repositorio gigante de todas estas aplicaciones que ya no van a ser necesarias tener que volver a reimplementar para diferentes plataformas o tener que romperse la cabeza a desarrolladores para apuntar a plataformas específicas. Entonces, creo que va a ser una manera que va a ser muy, digamos, facilista y muy sencilla para desarrolladores apuntar a todas las otras plataformas que ya existan, desde sistemas operativos para televisores hasta un smartwatch. Solamente es tener una persona que haga el responsive design de la aplicación web y la aplicación ya va a estar lista para que la utilices sin ningún problema en tu televisor. Y con el problema que tú mencionas de no tener conectividad y de pronto no poder utilizarla, supongo que eso lo van a poder solucionar de alguna manera descargando el caché de la aplicación y simplemente descarga todos los datos que va a necesitar y simplemente vas a necesitar el engine del explorador para que la corra y va a estar listo. Creo que es una manera, pensándola rápidamente en este momento, muy fácil en que van a tener esas empresas para apuntar a desarrolladores y decirles que con esta manera va a ser mucho más fácil que su aplicación corra en todos los dispositivos sin tener que estar preocupándose por plataformas. Entonces, un poco el software como servicio, ¿no? El SaaS, ¿no? ¿Crees que vamos hacia ahí? Entonces. Pues sí, somos una sociedad consumista, supongo que sí. O sea, incluso si todo o sea, sí, creo que sí. Estupendo. Aunque nunca queda de más como intentar hacer la batalla perdida de seguir intentando crear aplicaciones convergentes nativas. Creo que solamente en el tiempo uno se va a dar cuenta qué es lo que va a quedar. Estoy contigo, Camilo, porque sí,
al final los que de verdad intentamos trabajar con ordenadores y con dispositivos, vemos que la gran diferencia entre una cosa y la otra y que realmente si queremos hacer las cosas bien, debemos trabajar con aplicaciones nativas y no no sé, con Frankensteins. Pero bueno, también es verdad que esa es mi opinión. Y bueno, aprovechando tu lado artístico, me gustaría conocer tu opinión sobre el escritorio NX de Nutrix, construido sobre Plasma. ¿Qué crees que aporta? ¿Qué aporta la convergencia sobre él? Pues O yo creo MAUI que sobre él. en este momento MAUI y el escritorio de Nitrux realmente no comparten mucho. Es lo que ya te estaba diciendo, que lo estamos trabajando desde MAUI para crear un shell convergente que va a estar utilizando Nitrux. Por el momento Nitrux está utilizando Plasma Shell con algunas plasmoids de más, o con una experiencia más, con una experiencia curada en el que le quitan ciertas cosas y le dejan otras. Entonces, por el momento no, realmente no tiene nada de convergente. Es algo en lo que todavía estamos trabajando desde MAUI. Entonces supongo que poco a poco queréis que sea convergente, ¿no? Sí. Esa es la idea. Y bueno, cambiamos un poco de tema. ¿Y qué pasa con la conexión a otras cosas? ¿Crees que MAUI o los escritorios Linux convergentes podemos competir con otros protocolos de otros sistemas, por ejemplo, para los automóviles? ¿O estamos muy lejos de eso? Pues yo creo que ya la base está, aunque no tengo mucho conocimiento sobre eso, supongo que ya lo que utilizan esas empresas ya es Linux como por ejemplo con Qt encima, cosas embebidos. No, yo creo que no estamos lejos. Yo creo que ya de hecho, yo creo que el problema va a ser que lo que están haciendo esas compañías con el software libre no lo vayan a liberar y vaya a pasar lo mismo que con Android, que ya supuestamente está basado en Linux y es tan difícil que para todos los otros teléfonos tener acceso a todos los drivers de todo su hardware. Creo que ese sería el problema. Yo creo que ya de hecho muchos de los sistemas embebidos utilizan Linux y utilizan, por ejemplo, frameworks como Qt. Y bueno, para finalizar un poquito, si yo estuviese interesado en participar en MAUI, ¿existen comunidades específicas para consultar dudas del desarrollo o demás? ¿O lugares con recursos para aquellos que queremos empezar? Que no será mi caso porque ya sabéis que yo no soy programador, pero bueno, para aquellos que puedan hacerlo. Sí, estamos en Telegram y nos pueden encontrar, si buscan mauikit.org, ahí van a ver links a nuestro Twitter y al canal de Telegram. En el canal de Telegram somos casi 200 personas y somos activos ahí. También estamos en Mastodon y en la página de Nitrux, ahí publicamos blog posts casi semanales sobre cómo está desarrollándose el proyecto. Entonces también pueden ir a nxos.org o mauikit.org y ahí van a encontrar toda la información sobre la documentación de cómo empezar a trabajar con el proyecto. Es algo que todavía estamos trabajando. Pues Camilo, pondremos todos estos enlaces que nos estás comentando y todas estos accesos a la comunidad y a los recursos, lo pondremos en la descripción del vídeo para que cualquier interesado pues pueda verlo, ¿vale? Por hacerte ya unas últimas preguntas, en concreto más sobre el proyecto MAUI, pues cuéntanos un poco cuánta gente estáis trabajando en él y un poco pues cuáles son, o sea, ya has comentado que sobre todo vuestro trabajo y yo observo y lo que me quedo de toda esta conversación contigo es que estáis precisamente en un nivel, digamos, muy, muy avanzado. O sea, no estáis en lo que diríamos la zona de confort del desarrollo, sino que estáis realmente casi que estudiando y avanzando las interfaces del futuro, ¿no? Entonces, un poco la pregunta sería, ¿cuánta gente estáis trabajando en MAUI?
¿Y cuáles son vuestras expectativas de cara al futuro? Digamos, vuestros objetivos, hacia dónde queréis llegar y cómo, ¿no? Pues yo soy el desarrollador principal, también soy el que mantengo casi todo el proyecto. Tengo ayuda ocasional de otro desarrollador que también ayuda mucho a hacer, empaquetar nosotros distribuimos las aplicaciones como app images. Entonces, uno de los trabajos de los otros desarrolladores es estar empaquetando las aplicaciones para que puedan ser probadas y depuradas y también listas para Netflix que distribuye las aplicaciones. Así que mayormente soy yo solo. Eh, y sí, nuestras metas es como que podamos tener toda nuestra, que es lo que quieren casi todas las empresas, tener nuestro propio ecosistema libre y poder tener MAUI en un teléfono móvil y que realmente se cumpla la convergencia de que pues el teléfono lo conectes a un monitor y que tal la experiencia sea como tener un Linux tan potente y tan lleno de features como lo puede ser Plasma, y no una versión pobre de la versión del escritorio, que es lo que suele pasar, que es cuando se hace la convergencia, que simplemente se hace un dummy de las versiones de escritorio para el teléfono. Por terminar, ya terminamos un poco con esto, que parece que no, pero llevamos ya casi la hora. Entonces, hemos comentado varias veces antes sobre el tema de Kirigami y tal. ¿Qué utiliza MAUI de Kirigami y qué utiliza MAUI de KDE? O sea, ¿cómo se apoya, digamos, en Kirigami y en KDE el proyecto MAUI? MAUI que MAUI pasó por el proceso de incubator, entonces fue incubado como un proyecto de KDE por ese lado. MAUI, los frameworks que tiene MAUI, está utilizando KF5, que son frameworks de KDE. Por ejemplo, Index, el explorador de ficheros, utiliza todas las librerías de Kio, también para generar previews y thumbnails, también utiliza librerías de Kio. Y MauiKit utiliza muchos componentes de Kirigami. También de Kirigami, Kirigami ayuda a que haya una integración con el escritorio, entonces que pueda jalar la paleta de colores del sistema, también pueda jalar los estilos del sistema. Entonces, esas son partes que utiliza MauiKit de Kirigami. Lo que hace MauiKit es al tener una visión diferente de cómo funcionaría el lineamiento de interfaces de usuario gráficas, es adicionar componentes que siguen nuestras intenciones o nuestra visión de cómo deberían ser las cosas. Entonces ahí es donde divergen un poco los componentes. Sin embargo, los componentes de MauiKit son completamente compatibles con los de Kirigami. Entonces es como si una persona está interesada en utilizar MauiKit, puede seguir utilizando componentes de Kirigami que MauiKit no está utilizando. Y del mismo modo, si utilizas Kirigami, puedes jalar componentes de MauiKit que no son excluyentes. Camilo, ya esto casi que es curiosidad personal. Entiendo que C++, ¿no? ¿O hay algún otro lenguaje que también pueda utilizar MAUI, aparte de C++, que supongo que es lo que estáis utilizando, ¿no? ¿Para desarrollar una aplicación con MAUI o a qué te refieres? Sí, para poder utilizar MauiKit, exacto, sí. Okay. ¿Tiene que ser en C++ o se puede utilizar otro lenguaje o qué lenguajes son los que estáis utilizando? Si estáis utilizando para interfaz, yo qué sé, que he visto en algunos otros proyectos que utilizan HTML o CSS para las interfaces y el motor tiene que ser en C++, ¿no? Pues nosotros utilizamos las aplicaciones que estamos escribiendo, todas están escritas en C++ y QML, que es el lenguaje para realizar la interfaz gráfica y el flujo de la interfaz gráfica de Qt. Pero también se puede utilizar Python porque tienen este proyecto PySci 2, ya lo hemos probado y pues puedes utilizar eso con Kirigami o con MauiKit o con cualquier otro componente que utilice QML.
Entonces, por el Pues, momento estoy consciente de que puedes utilizar esos dos. Sin embargo, en uno de los chats de KDE vi a alguien que estaba utilizando este lenguaje Go para las interfaces y los, pues realmente. pero no creo que los bindings que tienen estas sean maduros. Pues bueno, pues a mí me interesa eso de la utilización de Python, de Python, porque bueno, estoy trabajando un poco con mis chavales de robótica, estoy trabajando con Python y oye, pues puede ser interesante que intente hacer algo con ellos en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Creo que Baltasar quería hacer una pregunta. Adelante, Baltasar. Pues sí, ya desde el punto de vista usuario y dado que desde que lamentablemente Amarok, nuestro reproductor de música favorito, que rompía con todo y que tanto nos enamoró, nos ha dejado, pues creo que el ecosistema KDE está un poco, no sé, huérfano de un referente total de música. Y claro, sé que está Elisa y sé que está Bave. Elisa lo ha gastado, me pareció bien, aunque no llega, y Bave también lo ha utilizado y también creo que todavía le falta un poquito de amor. Pero bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que tú defiendas o que digas por qué tiene Bave de particular y por qué crees, y obviamente lo crees porque estás trabajando en él, que es un gran reproductor de música, que no lo dudo en absoluto. O sea, tienes tu minuto para intentar defender a tu candidato a sustituir a Rana Marok. Ok, no te escuché entrecortado, pero Uy. voy a responder porque creo que entendí la pregunta. Pues, cosas que se me vienen a la mente es, por ejemplo, Bave tiene integración con Nextcloud, entonces vas a poder hacer streaming de archivos musicales. Yo creo Me que acabas de también, convencer, solo los con que- eso, ¿eh? porque también pienso en la experiencia de usuario. Creo que Bave, eh, pues como con todos los proyectos que trabajo de software, son más que solamente para mi software, también son proyectos creativos. Entonces, el tiempo que invierto en los features que pongo en Bave son como intentar hacer que la interfaz sea especial y sea interesante de utilizar. Creo que eso es también otro punto a favor que tiene Bave sobre Elisa, el diseño de la interfaz, también que funciona en Android y funciona bien en teléfonos móviles. No estoy seguro si Elisa ya en ese momento es convergente. Eh, yo creo que esas son buenas razones. Y ya que has comentado, y ya salido de Lisa, ¿te fijas en el desarrollo de Lisa para desarrollar Bave? O supongo que estarás con un ojito mirando a ver cómo se desarrolla un proyecto y para ir aprendiendo, porque si yo fuese un desarrollador con su aplicación favorita o fetiche, yo sí que lo haría para ver, entre comillas, la competencia, entre comillas, porque creo que al fin y al cabo son dos proyectos del ecosistema KDE y por tanto no, yo no diría que no hay rivalidad, simplemente hay competencia o no sé explicármelo, pero bueno, que vale, son dos aplicaciones que sirven para lo mismo, pero están compitiendo y están aprendiendo una de la otra, supongo. Sí, de vez en cuando miro el código porque, por ejemplo, para esta nueva, las versiones anteriores no tenían integración con la Mempress, ¿sabes? En la que genera la conexión vía The Boss to la barra de abajo para ver qué canciones Sí. están sonando, para poderlo cambiar, que incluso funciona con controles remotos por las teclas. Entonces, para ver cómo era implementado, porque yo no sabía cómo utilizar The Boss, me fijé en el código de Lisa que ya lo tenía hecho y así fue como aprendí cómo implementarlo. Entonces, sí, también comparto lo que tú dices, no siento que haya ninguna pues, rivalidad ni competencia, creo que tenemos visiones muy diferentes de lo que queremos ofrecer. A que al final sea reproducir música, cómo lo hacemos y cómo queremos hacerlo es diferente. Y yo creo que eso es bueno.
Pues muchas gracias, Camilo. Creo que has dado, en el clavo de lo que es el software libre, de por qué necesitamos tantas aplicaciones, por qué esta vieja rencilla de es que hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo, pero claro, es que las aplicaciones lo hacen personas o equipos de personas y necesitan tener diferentes puntos de vista porque si no, no evolucionaríamos. Es como decirle a la naturaleza como, es que hay demasiados mamíferos en esta tierra, deberían desaparecer unos cuantos. Pues sí o pues no. Pues me parece una gran respuesta, Camilo. Y mucha suerte, de verdad. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, Baltasar, el tema de la desaparición de los mamíferos, ya sabéis que está la sexta extinción masiva en marcha, o sea que van a desaparecer. Bueno, ya haciendo un poco, bueno, es un asunto serio realmente, pero bueno, ha venido un poco la broma ahí. Y yo también estoy con vosotros, que realmente esta discusión de sí, tenemos muchas aplicaciones que hacen lo mismo. Pues también es cierto que es verdad que quizás se necesita, igual que la naturaleza, hay esa biodiversidad y al final, digamos, un poco el rumbo de que marcha o que marca, se le marca hacia el ecosistema, es lo que marca quién sobrevive y quién no. Pues aquí al final pasa un poco lo mismo, ¿no? Fijaros que antes hemos estado comentando sobre Amarok, lo que era Amarok o lo que ha sido Amarok y lo que ha representado Amarok, y Amarok pues ahora mismo pues ya no está, ¿no? No está no se está desarrollando de una forma efectiva y ha quedado ya totalmente obsoleto, ¿no? Entonces por eso también a veces nos ocurren estas cosas, ¿no? Y debe de haber, ¿no? O qué ha pasado, por ejemplo, con los navegadores, ¿no? Que realmente teníamos un montón, teníamos Conqueror, teníamos Firefox, teníamos Opera, teníamos no sé cuál, teníamos el de más allá. Y al final, ¿qué pasa? Pues que fijaros lo que ha pasado, ¿no? Que el devenir del uso y, bueno, dejádmelo así, con el devenir del uso nada más y que no ha habido elementos externos influenciando a la gente, pues resulta que nos quedan dos, o sea, Chrome y sus derivados, que son uno, y Firefox, ¿no? Y Firefox no lo está pasando nada bien. Y eso, bajo mi punto de vista, y estoy seguro que más de uno lo compartís, es un problema muy serio. Que solo tengamos un motor para entender la web, eso es muy grave, es muy grave. Veremos a ver cómo conseguimos solucionarlo desde el software libre. Pues muy bien, lo dejamos aquí ya. No sé si queréis comentar algo, Baltasar, algo que haya que comentar, que tengamos por ahí pendiente, alguna noticia, algún evento, algún congreso, alguna historia o alguno de vosotros, algo que sea ajeno al tema de hoy. Bueno, pues yo recordar que Academies 2020 está en su fase de producción, digámoslo así, que pronto, supongo que cuando se publique este podcast ya se habrá cerrado la presentación de charlas y que pronto tendremos el programa que se celebra del 20 al 22 de noviembre en línea, con lo cual nadie puede faltar, nadie de habla hispana debería faltar a este magno evento y evidentemente os invito a asistir. Perfecto, pues yo precisamente mandaré mi propuesta de charla después, que me ha costado un poco decidirme porque no tenía tan claro sobre lo que iba a hablar, pero al final, bueno, me voy a echar ahí un poco a valiente, no sé cómo saldrá, pero creo que por lo menos será un tema interesante. Sé que Mari Carmen tiene que mandar una charla también, aunque se lo está pensando. Tenemos que darle un poquito de ánimo aquí entre todos para que la mande, Mari Carmen. Al final la mandaré, ya verás. Claro que sí. Que tienes que mandarla. Y Camilo, esperamos también la tuya precisamente sobre Maui y sobre todos estos temas tan interesantes que hemos tocado hoy. Sí, ahí estaré. Perfecto. Muy bien, Baltasar, a ti ni te pregunto, tú sé que vas a mandar 2 o 3, así que ya. ¿Cómo haces todos los años? Con 2 tengo suficiente, ¿eh? No tanto, no quiero acaparar. Bueno. Pues nada, cerramos entonces el podcast de hoy aquí con un tema realmente interesante. Hemos conocido un proyecto realmente que está ahí con Camilo Higuita a la cabeza, empujando los límites de lo que conocemos, empujando en ese concepto de convergencia que sabéis que nos gusta un montón y que realmente
bueno, más de uno pensamos que es por donde van a avanzar las cosas, ¿no? Y por donde, si toda la tecnología y el progreso tecnológico sigue por el rumbo que lleva, al final es por donde va a acabar, ¿no? Y MAUI, esa opción que tenemos dentro del software libre, resulta que está avanzando por donde otros proyectos realmente al final han tenido que desistir, ¿no? Canonical, que lo intentó con Ubuntu Phone y al final ha recogido el guante también la comunidad, que ahora se llama VPorts, o Microsoft lo intentó, también se quedó en el camino, y posiblemente al ser software libre, pues esto tenga una serie de ventajas sobre estos otros proyectos que realmente necesitaban, digamos, pues una especie de, por así decirlo, de unos réditos económicos que bueno, el software libre evidentemente también los necesita, pero que juega con un poco más de libertad y nos hay, digamos, pues cabezones, insistimos, y el software libre ahí intentando buscar el hueco donde otros ya no están. Pues vamos ahí. El proyecto MAUI realmente es algo que no creo que ninguno de nosotros conocía en profundidad, que Camilo nos ha presentado hoy muy bien, y realmente es algo muy interesante que muestra el futuro, ese futuro del que venimos hablando de convergencia, y que es algo sobre lo que tenemos que seguir. Igual que en la primera parte de este podcast vimos que VPorts, el viejo Ubuntu Phone, también se resiste a caer y sigue también innovando. Sobre todo también yo creo que ellos están más en el camino, aunque la convergencia no la tienen olvidada ni mucho menos, pero están sobre todo más en el camino de cómo manejar la interfaz, y ellos están apostando por esa forma de manejar ventanas y manejar aplicaciones a base de gestos que realmente rompe, y los que hemos probado Ubuntu Phone sabemos que funciona, y que realmente cuando por azares de la vida te ves obligado a volver atrás, te sientes muy defraudado por las actuales interfaces que existen en Android, por ejemplo, ¿vale? Que es en mi caso lo que yo conozco, pero que cuando he probado un iOS, pues también he visto que es digamos, la misma configuración, ¿no?, de usar, ¿no? Y realmente pues no son apuestas seguras, no se atreven a apostar a la innovación, y el software libre aquí es donde tiene una posibilidad de ganar la batalla y de apostar por eso, ¿no? Y personas valientes como Camilo y como el resto de personas del proyecto MAUI que le ayudan, pues están ahí apostando por eso. Y eso, a fin de cuentas, también un poco es el software libre: innovar donde otros no se atreven, y hacer apuestas valientes y decididas, ¿no? Por avanzar, por seguir avanzando. Así que con esto cerramos el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Camilo, por atendernos. Ha sido un placer tenerte aquí, y esperamos pues en más ocasiones poder contar contigo para temas similares. Muchísimas gracias, Camilo. Igual. Baltasar, pues gracias a ti también por haber sacado un rato de tu tiempo y estar con nosotros. Como siempre, tus comentarios siempre son acertados y van ahí a la diana, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti y a Maika y a Camilo por compartir esta hora y pico que hemos estado. Nos vemos en el próximo. Nos vemos efectivamente en el próximo. Mari Carmen, gracias a ti también por estar aquí, por estar ahí aportando, haciendo seña de la gente joven ahí ya apostando desde el principio por algo que todos creemos que es bueno. Muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros por darme este huequito para poder intentar mostrar que la juventud también puede estar aquí, ¿no? Hace falta gente joven, claro que sí. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás, escuchándonos o viéndonos, porque ya lo sabéis, siempre lo decimos, si no estáis ahí, ¿para qué vamos a hacer esto? No tiene ningún sentido. Agradecemos una vez más la excelente labor de Jorge en las tareas de producción. Hoy, además, especialmente porque va a tener un poquito más de trabajo de producción, que hemos tenido varios problemas con las conexiones y con las cámaras y con los micros. Así que muchísimas gracias por tu trabajo también, Jorge. Os recordamos, como siempre, también que contamos con el grupo de Telegram de KDE Cañas y Bravas, y que podéis encontrar nuestros
nuestros podcasts anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como archivio.org, iVoox, Spotify, YouTube, por supuesto, etcétera, etcétera. Nada más, si os ha gustado el podcast, pues darle al me gusta, el pulgar arriba. Si os ha gustado muchísimo, pues suscribiros al canal y activar la campanita esta para que os avise cuando tenemos los podcasts nuevos, que vamos a intentar tenerlos más o menos con cierta regularidad este año. Y como últimamente os estamos pidiendo desde la temporada pasada, pues cuanto más nos podáis ayudar para difundir estos programas, si creéis que son realmente interesantes, y sabemos que son realmente interesantes, pues contamos vosotros para que nos ayudéis con esa difusión. Nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo, como venimos diciendo en los últimos tiempos, precaución, que seguimos viviendo con este virus dichoso que está entre nosotros, así que cuidaros, llevad cuidado, cuidad a vuestra gente, cuidad a vuestra familia, que es importante y estamos en un momento complicado. Así que cuidaros vosotros, un abrazo y hasta el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego.